Estamos en primavera, ya casi verano, y hay días calurosos, muy calurosos, y hay días en los que llueve. No importa cómo esté el tiempo en México, siempre se nos antoja un pancito, acompañado con leche o café dependiendo de cómo esté el clima. Y esta vez te voy a compartir uno muy sencillo, unos muffins, mantecadas, magdalenas, como tú quieras llamarlos, de frambuesas. ¿Por qué? Bueno, porque me gustan mucho las frambuesas y además las conseguí a buen precio. ¿Qué te parece si me acompañas a ver cómo los preparo? Comencemos con la cobertura de estos muffins. Para ello mezclemos 30 gramos de harina de trigo todo uso con 50 gramos de azúcar y una pizca de sal. Integremos todo ayudándonos de un tenedor para después ir agregando 30 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos. Yo la metí en el congelador solo por unos 10 minutos para que estuviera así de durita. Ahora cubrimos la mantequilla con los ingredientes secos y con ayuda de nuestros dedos bien enharinados vamos a ir presionando la mantequilla contra la harina hasta obtener una textura arenosa parecida a la del pan molido. Aquí te recuerdo que te dejo como siempre los ingredientes al final del video y también en la cajita de información. Pero bueno, como puedes ver terminé de formar la cobertura con un tenedor y ahora lo que voy a hacer es que voy a llevar al refrigerador por un ratito. Pues nos vamos a preparar la masa. Para ello en este recipiente tengo 210 gramos de harina de trigo todo uso, le añadiré 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena, 2 cucharaditas de polvo para hornear y un cuarto cucharadita de sal para balancear los sabores. Lo que sigue es mezclar a incorporar muy bien nuestros ingredientes secos que haremos a un lado por un momento para continuar con los ingredientes líquidos. Para ello ya en este recipiente grande tengo 180 gramos de azúcar, le voy a ir agregando la ralladura de un limón como puedes ver en el video. A mí me encanta cómo combina con las frambuesas, pero puedes sustituir por ralladura de naranja. Y aquí te cuento que al azúcar la puedes poner en la licuadora y le das de 4 a 6 pulsos solo para obtener granos un poco más finos sin llegar a ser azúcar glass. Posteriormente vamos a ir presionando la ralladura contra el azúcar para que así se liberen los aceites esenciales del limón y quedan mucho más ricos los muffins. Por cierto, recuerda lavar muy bien los limones y no rayes la parte blanca porque amarga. Una vez hemos terminado, añadimos 2 huevos, el equivalente a 100 gramos de líquidos, y vamos a batir y batir hasta que nuestra mezcla cambie a un color amarillo claro y se vea un poco más espesa. Hacer esto con un batidor de globo manual es muy sencillo, pero también puedes usar tu batidora eléctrica. A mí en lo personal me gusta hacer esto manualmente porque la verdad es que no se necesita espesar tanto. Además aprovecho para hacer ejercicio en los brazos que sí que les hace falta. Pero bueno, yo aquí ya veo una muy buena consistencia de la mezcla, por lo que agregaré 1,5 cucharadita de esencia de vainilla. Seguiré batiendo a incorporar y al mismo tiempo iré vaciando una mezcla de 90 gramos de leche con 90 gramos de yogur griego. Dicha mezcla debe estar a temperatura ambiente y si no tienes yogur puedes usar solamente la leche, pero la verdad es que el yogur ayudará a que tus muffins queden más jugositos. Ya que terminamos, sin dejar de batir, vamos a ir añadiendo una mezcla de 80 gramos de aceite vegetal neutro con 40 gramos de mantequilla sin sal derretida. Aquí puedes usar solo el aceite y en ese caso vas a necesitar 120 gramos, pero el toque de mantequilla mejorará el sabor de tus panecillos. Y mientras voy incorporando, aprovecho para preguntarte cuáles son tus muffins, magdalenas o mantecadas favoritas. ¿Qué te parecería probarlas con frambuesas como yo? Si te gusta el resultado, te invito a que te suscribas al canal. En fin, continuemos agregando los ingredientes secos. En este momento voy a poner solamente la mitad y debemos ir tamizando, uno para que no se pasen las pelotitas que se forman por la humedad en la harina y o leche en polvo y 2 para que así nuestros panes queden mucho más esponjosos. Batiremos solo a incorporar. Recuerda que después de poner la harina no debemos mezclar mucho porque se desarrollará el gluten y entonces tus muffins quedarán densos y con una textura gomosa. Pero bueno, ahora tamizaré el resto de la harina y mezclaré nuevamente solo a incorporar, a no ver restos de harina suelta.
Termino mezclando con mi palita con movimientos suaves y envolventes solo para verificar que no haya quedado pegada harina en la base del bol. Aquí cubrimos con un platito y llevamos al refrigerador por 1 hora para que así la masa esté más espesa. Y unos minutitos antes de sacar la masa del refri, preparemos las frambuesas. Yo aquí tengo 150 gramos, el equivalente a 1,5 taza de frambuesas frescas. Les vamos a añadir solo unas gotitas de jugo de limón, el equivalente a 1/8, 1/4 de cucharadita. Seguimos con 1 a 1,5 cucharada de harina de trigo todo uso. Las mezclamos y posteriormente vamos a tamizarlas para remover el exceso de harina. También aquí unos 15 a 20 minutos antes de sacar tu masa del refrigerador, enciende tu horno a 200 grados centígrados. Después de 1 hora en el refri la masa se ve más espesa, así que le voy a vaciar las frambuesas y mezclaré a incorporarlas con movimientos suaves y envolventes. Por cierto, no sé si ya te lo he dicho, pero ya tenemos activa la opción de membresías en el canal, así que si ya estás suscrita o suscrito al canal, te puedes convertir en miembro y así obtener ciertos beneficios dependiendo del nivel que elijas. Ok, continuemos. Aquí tengo un molde para muffins con capacillos con base de 5 centímetros de diámetro. En lugar de los capacillos también puedes engrasar y enharinar cada uno de los moldecitos o usar papel de hornear, lo que tú prefieras. Vamos a ir llenando cada uno. Puedes usar una cuchara para helados como yo o una cuchara sopera, solo asegúrate de llenar cada capacillo de 2/3 a 3/4 de su capacidad. Acomodamos la masa ayudándonos con un palillo como te muestro en el video. Posteriormente vamos a ir espolvoreando la cobertura de azúcar, harina y mantequilla que hicimos al inicio y que estuvo todo este tiempo en el refrigerador. Hay que ponerle suficiente para que se vean bonitos después del horneado. Y opcionalmente vamos a ir agregándoles de 1 a 2 frambuesas por encima. No te preocupes que no se van a ir al fondo, la cobertura ayuda a que se mantengan en la superficie. Golpeamos ligeramente el molde contra la mesa y llevamos al horno que ya debe estar a 200 grados centígrados. Hornearemos de 18 a 20 minutos o hasta ver los panes esponjaditos, doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Los míos estuvieron listos en 18 minutos. Antes de sacarlos del horno también debes revisarlos con un palillo, el cual debe salir limpio. Y bueno, así como están en el molde vamos a dejarlos reposar por unos 3 a 5 minutos nada más para después transferirlos a una rejilla y dejarlos enfriar completamente antes de consumirlos. La verdad es que huelen ya bien rico, a pan con frambuesa y limón, me encanta, pero ahora te muestro cómo quedan. Están muy suaves, esponjosos y húmedos, además de que tienen frambuesa por todos lados, míralos por dentro. Y claro que en lugar de las frambuesas puedes usar arándanos azules o fresas picadas, quedarán igual de ricos. Espero que te haya gustado la receta. Aprovecho primero a darle la bienvenida a Mónica Priscila, que se ha convertido en miembro del canal. Muchas gracias de corazón a ti y a todos los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.